bendecido momento para todos nuestros queridos televidentes que nos acompañan en este instante. Un abrazo grande desde el canal Territorio, donde emitimos esta señal para todos ustedes con todo el equipo de Canal Territorio. Desde acá les saludamos desde la ciudad de Santa Marta. Hoy nos está produciendo Víctor Manuel Polo Jr. Soy Víctor Polo Rodríguez, le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de poder estar con todos ustedes a compartir en un nuevo día, en un nuevo momento que Él nos regala una palabra de Dios. Vamos a orar para darle gracias al Todopoderoso porque nos da la oportunidad de la vida, porque nos da la oportunidad de poder compartir con nuestros hijos, de vivir en una ciudad como esta y de estar con la oportunidad de poder conocerlo a Él. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nos ponemos de acuerdo para darte gracias porque nos regalas la vida hoy. Me postro a los pies de Jesucristo clamando misericordia por esta ciudad. Te pedimos que la cubras con tu sangre preciosa, te pedimos que tomes el control de ella, que sea un día y una noche en medio de tu paz, de tu control y de la protección a la vida. Que sea un día en tu presencia, Señor. Amén. Quiero compartir con ustedes una enseñanza que Dios nos ha regalado para precisamente compartirla, porque la palabra de Dios fue entregada al hombre como la más grande herencia de ese libro sagrado para que fuera el que nos guiara por un camino que ya el Señor nos ha dejado, pues la palabra de Dios dice que Él es el camino y ese camino es el que Él limpia y es el que debemos seguir. Y tanta es la señal que el Señor nos da en su palabra tan clara que no solamente nos abre el camino y nos indica el camino, sino que va delante de nosotros como poderoso gigante. Hoy la palabra que quiero compartir es el portafrutos y te invito a que nos acompañes en el Salmo 145, 18, 145, 18, que lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que dice: el Señor está cerca de todos los que lo invocan, sí, de todos los que le invocan de verdad. Él concede los deseos de los que le temen, oye sus gritos de auxilio y los rescata. El Señor protege a todos los que le aman, pero destruye a los perversos. Hay un mensaje en la palabra de Dios del estado de sinceridad que el Señor quiere que vivamos cuando lo invoquemos, porque Él es un Dios de verdad, por lo tanto habita en la verdad. Y al habitar en la verdad y Él hacernos a su imagen y semejanza, lo que nos está pidiendo es: si me invocas, si tú pides que yo llegue hasta tu vida y a tu corazón, entonces empecemos en los momentos de verdad. La enseñanza que Dios quiere compartir con todos nosotros en este día es sobre la forma como el Señor quiere utilizar el enorme potencial que tienes en tu vida y que seamos portadores de esa verdad. La verdad es un fruto el cual el Señor nos llama a que nosotros portemos, tanto espiritualmente como visiblemente. Lo visible es todo aquello que tu cuerpo puede mostrar, tu carne puede mostrar, pero que puede servir de testimonio también, o debe ser el testimonio también de tu vida espiritual. Lo invisible es lo espiritual, pero que también debes portar. Lo uno, desde luego, que va ligado con lo otro. ¿Qué es un portafruto? Pues hombre, un portafruto es el lugar donde permanecen los frutos de una semilla que fue sembrada y que al cabo de un tiempo pues entregó el resultado de ese tiempo. Se sembró, creció y entregó los frutos. Y allí está ese portafruto. Tú eres un portador
de esos frutos. ¿Cuáles son tus frutos en tu vida espiritual y cuáles son tus frutos en tu vida visible, que es la que la gente tiene la oportunidad de apreciar? La forma como actúas, la forma como hablas, la forma como realizas tu trabajo en los lugares donde está, la forma como la gente te identifica. Es decir, los frutos, tanto espirituales como los frutos visibles, son los que el Señor te coloca para que tú en determinado momento recurras a ellos como parte de la obra. Dios necesita que la semilla que has sembrado en tu vida sea en determinado momento parte de la obra. Porque si el Señor te ha convocado para que seas un predicador, para que seas una persona, un hombre o una mujer que dé testimonio de lo que Él ha hecho en tu vida, pues entonces necesita que eso esté bien formado. Es decir, que ese producto que Él ha trabajado contigo durante un determinado tiempo no es solamente para que tú lo disfrutes ni te beneficies, sino que llega un momento en el cual la obra de Dios va a recurrir precisamente a eso que tú estás portando para traerlo a tu presente y mostrarlo ante los demás. Y quiero recurrir a una cita bíblica que está en Éxodo 10, donde 10:1, donde el Señor habla y dice sobre la plaga de langosta, pero solamente voy en el contexto a traerte un pequeño mensaje que está resumido de la siguiente manera. Dice la palabra de Dios en Éxodo 10. Entonces el Señor le dijo a Moisés: regresa a ver al faraón y vuelve a presentar tus demandas. Yo hice que él y sus funcionarios se pusieran tercos, con el fin de mostrar mis señales milagrosas en medio de ellos. También lo hice para que ustedes pudieran contarle a sus hijos y a sus nietos acerca de cómo puse en ridículo a los egipcios, acerca de las señales que realicé en medio de ellos, y para que ustedes sepan que yo soy el Señor. Tu testimonio de los frutos que el Señor ha empezado a producir de la semilla que Él mismo sembró en tu vida, en tu corazón, en determinado momento el Señor va a recurrir a ellas como parte del proceso testimonial que ha sido en tu vida el Señor. Porque Dios nos da vida, pero también dice la palabra que cuando llegamos a ella, la vida es mucho más amplia, es mucho más larga, es mucho más eficiente. No importa los años. Y no importa los años porque el Señor va a usarte. Así lleves 70, 80, 50 o 15 años. El Señor va a usarte en determinado momento. ¿Qué es el portafruto? El portafruto es el resultado de la evidencia o de la huella o del testimonio que Dios da en tu vida. ¿Por qué estamos llamados a ser portadores de fruto? Porque es el testimonio que el Señor en tu vida deja como presente, en una vida visible. Llega un momento en el cual necesariamente la gente te va a decir: ¿cuáles son tus frutos? ¿Cuáles son tus frutos? Y entonces esos frutos van a ser tan visibles que la gente los va a mostrar no para vanidad, sino como testimonio de que efectivamente el Dios que sembró la semilla en tu vida permanece. Y es allí donde estamos llamados a cuidar ese fruto. Los frutos son para ser consumidos. Dios no crea los frutos como un acto de vanidad, como un acto de orgullo. Dios crea el resultado de la semilla
de la buena semilla que cae en buena tierra, el resultado es para ser consumida. Y al ser consumida se va a multiplicar. Por lo tanto, si el fruto que tú tienes en tu portafruto es que Él transformó tu corazón, que Él cambió tu forma de pensar, que Él te volvió un ser humano mucho más comprensible, mucho más amoroso, mucho más tolerante, lo que la gente va a consumir, los que estén a tu lado, los que te conozcan, los que pueden compartir contigo y aún los desconocidos, pues siendo tú usado por Dios, vas a hablarle a gente a la cual ni siquiera conoces. Es posible que ahora muchas personas están recibiendo esta palabra. Yo no las conozco, pero Dios sí las conoce. ¿Qué es lo importante? ¿El conocernos físicamente o espiritualmente? Pues hombre, en espíritu todos somos hermanos. Dice la palabra de Dios que debemos amarnos los unos a los otros como hermanos. Somos hijos de un mismo Padre. Por lo tanto, cuando Dios nos habla, no importa tu número de cédula, no importa el lugar donde tú estás viviendo. Dios derrama, cuando llueve, el agua para todos, la lluvia para todos. Pero cuando declara palabra, también la declara en una bendición. Y solo los que están dispuestos a recibirla son los que se quedan precisamente con la mejor parte. Portar los frutos del Señor hace parte de la obra de Dios. Por eso es tan importante saber, ni siquiera comprender, sino saber que el Señor no es una opción. Hay gente que cree que Dios es una opción. Dios es una decisión en tu vida. Porque cuando consideramos que hay opciones, vemos varias. Pero Dios no es opción. Dios es decisión. Decisión de saber que estás hecho para servirle a la obra. Y por lo tanto, comprender que puedes tomar la opción de no hacerlo, te da un amplio espacio para que tu razonamiento sea el que decida. Mientras que siendo una decisión, es una determinada respuesta que debes darle. Y si esa respuesta es sí, entonces disponte a trabajar en todo momento, en todo instante, porque Dios no te trajo para que simple y llanamente habitaras en esta tierra. El Señor te trajo a este mundo con una misión. ¿Cuánto tiempo te va a costar comprenderla? No importa, pero el día que la comprendas, actúa, empieza enseguida a hacerlo, porque cada momento y cada instante el Señor está actuando. ¿O conoces en algún momento que Dios descansa? ¿Hay alguna parte de la palabra de Dios que te dice, espérate un momentico, ahora no lo puedes llamar? Él está descansando. El Señor está en una permanente acción de dar y de dar y de dar y de dar. Tú puedes en un día como hoy prestarte para ser un portador de esos frutos. Los frutos son para ser consumidos. Todo lo que el Señor ha invertido en tu vida te lo va a pedir para que lo entregues a los demás. Y estoy hablando de los dos frutos, el fruto espiritual y el fruto de la visibilidad. Sí, espiritualmente ya hay frutos en tu vida. Has creído en Jesucristo, has creído en Dios, has creído en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Has creído en la transformación que Él ha hecho espiritualmente, en la integridad que paulatinamente ha ido formando en tu vida. Si tú has creído eso, el Señor va a dar el siguiente paso en tu vida. El siguiente paso en tu vida es la visibilidad de esos frutos. Y entonces va a usar esa visibilidad de esos frutos para que sirvan de testimonio de que efectivamente Él es un Dios de transformación. Si ves por qué es tan importante tanto lo primero como lo segundo, para que se pueda dar lo segundo. Hay gente que le está pidiendo a Dios cosas para las demás personas y son intercesores para las demás personas. Y el Señor lo que realmente está interesado es en producir la transformación en tu vida inicialmente. Una transformación espiritual
que es muy interna, y una transformación visible, que es aquella cuando la gente se te acerca y que está a la luz de todos, no para alardear, sino para testimonio de lo que el Señor puede hacer en la vida. Hay gente con hambre espiritual y hay frutos disponibles acá en el reino de los cielos. ¿Cómo entender entonces que habiendo tanta comida, existiendo tanta comida espiritual, hay gente con hambre? Bueno, precisamente uno de los cuidados que debemos tener quienes decidimos tomar el camino de servirle al Señor, de decirle, me postro a tus pies y soy un servidor tuyo, en todo momento y en todo instante. Precisamente el Señor necesita quienes vayan y preparen la cena para quienes tienen esa hambre espiritual. Ese momento en el cual Dios te pone a ver a quienes tienen hambre y el lugar donde está el comedor que Él nos ha preparado. Y dice que se necesita una ruta para poder llegar donde está el alimento del Señor. Fíjate que el solo hecho de tener hambre no te lleva al lugar donde hay alimento. Tú sales todos los días y te das cuenta que hay lugares en los cuales hay gente pidiendo comida. Te encuentras con mucha gente que te dice que no ha comido, pero hay supermercados, pero hay tiendas, pero hay lugares donde hay comida. Pero para poder tener esa comida necesitan tener algo que se llama capacidad de adquisición. Es dinero. La gente que está pidiendo comida, cuando hay tanta comida en unos lugares establecidos donde se vende, no pueden acceder a ella porque no tienen dinero. Ok, vamos al plano espiritual. Hay gente que amanece en un día como hoy con mucha angustia. Hay gente que amanece con un enorme dolor en su corazón. Hay gente y aún predicadores que están en el Señor, que están buscando la presencia de Dios, que hablan en el nombre de Cristo Jesús, que son intercesores, pero que tienen hambre espiritual. ¿Sabes que el hambre espiritual es saciada por el Señor? Porque una cosa es tener necesidad de Dios y otra tener hambre espiritual. El hambre espiritual es la misma hambre física. La gente que tiene hambre en la calle y no tiene para comer, eso le causa un daño al cuerpo. Hay niños que han muerto por desnutrición. Y la desnutrición no es solamente comer, sino que hay un momento en el crecimiento del niño que necesita recibir un alimento para que el cuerpo pueda desarrollarse. Cuando ese niño en una determinada edad no recibe ese alimento, el cuerpo empieza a dejar de hacer su función y entonces se va deteriorando y cae en un estado en el cual puede causarle la muerte al niño. Y ya no importa la cantidad de comida que pueda darle. De hecho, no todo tipo de comida le sirve, porque se deterioró en un determinado momento. Los seres humanos, cuando no nos alimentamos en una edad determinada espiritualmente, Dios no nos da el mismo tratamiento que le da al cuerpo. Porque espiritualmente existe algo que físicamente en las leyes del hombre y de la propia naturaleza no existe. Y es la misericordia que Dios tiene para con todos nosotros. Espiritualmente esa misericordia está. Y solamente hay que recurrir a ella para poder recuperar todo ese tiempo que lamentablemente perdimos en el Señor. Te puedes imaginar si tú empiezas a formar al niño desde ahora en la palabra de Dios, si le empiezas a enseñar cómo ser un portador de frutos del Señor. Te puedes imaginar lo que puede ese niño cuando sea joven y luego cuando sea un adulto, el enorme potencial en la obra de Dios. Sin duda alguna que su vida va a ser transformada. Pero hay algo muy importante, Dios va a utilizar la vida de ese niño para transformar otras vidas.
para aliviar esa hambre espiritual que muchas personas tienen. Allá afuera hay mucha gente que tiene mucha hambre física, pero también hay mucha hambre espiritual. Y Dios usa a los portadores de fruto para que los traiga a su comedor. Quiero compartir contigo la enseñanza que el Señor me dio para esta palabra. Porque si hay algo que el Señor ha mantenido en todos sus tiempos, es la enseñanza práctica de tu vida. El Señor no va a pedirte que tú seas un científico de la NASA para que lo comprendas, para que entiendas lo que Él te quiere decir. Desde luego que hay que escudriñar las Escrituras, pero hay algo que el Señor va a usar. Hay un laboratorio que el Señor va a usar todos los días y en todo momento. Se llama tu hogar, se llama tu casa. Ese es el mayor hogar, el mayor lugar que el Señor va a usar para producir los mejores frutos y para evaluar también los mejores frutos espirituales y visibles en tu vida. Entonces el Señor me dijo, te voy a enseñar algo. Y donde estamos viviendo ahora en familia, hay muchos árboles. Y el Señor me dijo, ¿por qué tú no me construyes un comedor para aves? Listo, perfecto. Hicimos el comedor de aves, es una tabla muy bonita. Y me dijo luego, coloca allí los frutos. Y bueno, compramos papaya, compramos banano y le colocamos sobre esa tabla los frutos. Desde luego que cuando uno coloca eso, lo que espera es que se llene de aves que vengan a comer. Le coloqué también agua, tal como el Señor me lo había indicado. Pasó un día completo. Ese día yo madrugué, pues todos los días madrugo, pero ese día madrugué a hacer una cosa diferente. Madrugué a ponerle alimento a las aves. Nunca en mi vida lo había hecho. Pasó el día y no apareció ni una sola. Al día siguiente me levanté otra vez temprano y le pregunté al Señor, bueno, ¿qué pasó? Ya hice lo que me dijiste. Le coloqué la plataforma, sobre esa plataforma coloqué la fruta y no ha llegado ni un solo pajarito. ¿Qué pasó? Y frente a mí habían varios de ellos, a pocos metros. Y yo veía los que estaban allá y veía el fruto que Dios había puesto a través de mis manos sobre esa plataforma, sobre lo que Él me dijo que le llamara restaurante, comedor de las aves. Y yo decía, ¿por qué no vienen hasta acá? Una está allá y el restaurante está acá. Ellos tienen hambre, pero aquí está la comida. Y le decía al Señor, y entonces, y fue cuando me dijo que hay una ruta para poder encontrar ese alimento. Fíjate que no solamente hay que tener hambre, sino que el hambre te hace que busque la ruta para encontrar el alimento. Vamos a los frutos visibles. Cuando vas a la calle, ves que la gente se coloca en lugares en las afueras de los restaurantes, en las esquinas de las tiendas, donde hay mucha gente que va a pasar y allí se colocan ellos a pedir. Ellos creen que ese es el lugar donde van a recibir el alimento o los recursos para comprar los alimentos. Y el Señor me decía, hay gente que está buscando quitarse el hambre o calmar el hambre en el lugar equivocado. Claro que me estaba hablando de la necesidad de esa hambre espiritual, porque el hambre espiritual es sostenida por Dios para que nosotros tengamos la oportunidad de poder conocer ese alimento. Cuando tenemos hambre física y comemos nos calmamos, pero cuando el alma necesita de quien lo creó, necesita del Padre, a Dios le duele cuando no le damos esa
ese alimento. Y Dios me decía, cuando yo miraba a los pajaritos que estaban de aquel lado y no venían hasta este lugar, me decía, ¿qué sientes? Yo le decía, me duele que habiendo comida acá, ellos no vengan a comer. Y me dice, y a mí me duele cuando mis hijos, habiéndoles preparado yo la mesa, habiéndole entregado las frutas, habiéndoles sembrado todo, absolutamente todo, un lugar seguro, un techo seguro, con alimento, con agua, todo preparado, no vengan a cenar a mi mesa, no vengan a buscar a mi lugar el alimento que yo preparé para mis hijos. ¿Sabes? Dios quiere que nosotros sepamos cómo nos ama Él, pero también necesita que en nuestra intimidad limpiemos nuestro corazón para poder ser portadores de esa palabra. Porque hay muchísima palabra en los libros que Él nos ha dejado, en las escrituras que nos ha dejado, pero hay algo muy poderoso que el Señor quiere hacer contigo, y es la experiencia de vida que tiene en tu hogar, lo que has vivido con tus hijos, lo que estás experimentando con tu esposa, lo que es tu familia y la transformación que Dios está haciendo. Es algo inédito, como es inédito la enseñanza que Él me dio, es inédita. ¿Y sabes por qué es inédita? Porque el Señor lo que quiere es que tú entiendas, comprendas y vivas que Él es un Dios de realidad, que Él es un Dios de un presente permanente en tu vida. Y Él necesita comunicar estas cosas, decir estas cosas, pero no lo va a hacer si no cuidamos nuestra vida espiritual. Porque Dios no va a derramar su bendición sobre quienes están dudando, sobre quienes en la parte física demuestran que hay una consagración, pero en la integridad personal no existe. No se necesita ser un buen hombre, ni un superhombre, ni un excelente hombre, para que Dios derrame en nosotros la bendición de decirnos cosas y de declararnos palabra. Lo único que se necesita es ser obediente. Porque si tú decides ser obediente, el Señor va a formar tu carácter. El Señor va a darte fuerza, te va a hacer valiente para que vayas sacando lo podrido que todos llevamos por dentro. Porque somos pecadores. Pero el Señor dice, ¿estás dispuesto? Te voy a convertir en un portador de mis frutos. La verdad, el amor, la paciencia, la tolerancia, la benignidad, la fuerza, el sacrificio, la buena voluntad, las nuevas ideas, lo sorprendente, lo sorpresivo. Dios lo va a hacer, pero Dios necesita que todo eso que es de Él, empezar a depositarlo en tu corazón. ¿Dónde está tu portador de frutos? Porque al primero que va a bendecir es a ti y luego a tu familia. Cuando nosotros renunciamos a jugarle honestamente a Dios, nos estamos perdiendo de unas revelaciones tremendas. Porque Dios dice una cosa, pero es el principio de las muchas otras que van a venir. Y entonces cuando nosotros renunciamos a hacer esa disciplina que Él nos ha enviado en pensamiento, en acción, porque parece que fuera como un reto muy grande, dejar de hacer eso que tanto me gusta, dejar de pensar en lo íntimo, lo que tanto a mí me gusta pensar. Entonces creemos que eso no lo podemos hacer. Claro que no lo podemos hacer solos. Solos no lo podemos hacer. Pero cuando nos metemos en su presencia y le decimos, Señor, tú sabes que yo no tengo fuerzas para poder dejar el vicio, para poder dejar eso que tanto me gusta. Pero yo quiero ser un hombre consagrado para ti.
para mi familia. Quiero ser un hombre de una sola mujer. Quiero ser el padre de mis hijos y ser la cabeza visible en mi familia, que tú me guíes de ser el responsable. Hoy, por ejemplo, ¿cuánta gente no siente la falta de fuerza y de autoridad en su casa porque de pronto no tiene trabajo y no es el que está poniendo la plata para los gastos? Y en determinado momento él dice, yo siento que eso me quita autoridad. Y hay gente que cree que por no tener ese dinero, de no pagar los servicios, o la que está trabajando es la esposa, cree que pierde autoridad. No es así. La autoridad no pasa en si tienes para pagar o no tienes para pagar. La autoridad pasa por el estado espiritual que estás viviendo con Dios. Porque Él es la autoridad. Y si tú quieres recuperar la autoridad en tu casa, y si quieres recuperar la autoridad en la ciudad, y si quieres recuperar la autoridad en tu trabajo, y si quieres recuperar la autoridad en el ejercicio del liderazgo que Dios ha puesto en tu vida, entonces cierra filas sobre todas las cosas de las cuales te ha restado puntos el no tener esa consagración y esa intimidad con el Señor. Estamos en la obligación frente a Dios a ser portadores de frutos. Dios nos llama a ser portadores de frutos, porque en determinado momento Dios va a escoger y te va a poner como ejemplo para que tú te presentes ante quienes no están creyendo de que efectivamente sí nos transforma y sí nos cambia. Esa es una de las tantas, porque hay muchas más, pero una de las tantas razones por las cuales debes cuidar tus frutos. Debes mostrar precisamente frente a Dios que tienes muchos lugares para que Él traiga esos frutos. A mí me puso a hacer el ejercicio físico de adquirir frutas para colocarlas en un lugar que Él ha denominado el restaurante de las aves, donde deben llegar ellas. No ha llegado ninguna, pero yo sigo haciendo la tarea. Hoy tengo que recoger las que yo puse ahí porque ya se les cumplió el ciclo de ser consumidas y se van pudriendo. Entonces quito las que están y compro fruto nuevo. Dios todos los días nos pone frutas nuevas en nuestra vida. Pero a Dios le duele cuando todo lo que preparó para ti se pudre en determinado momento, porque hay un tiempo físico en tu vida para que tú salgas a buscar ese fruto. Y ese tiempo físico, muchos hemos perdido en otras cosas, en nuestra exigencia, y perdemos la oportunidad de salir al restaurante indicado, donde hay una fruta fresca, donde hay agua fresca, donde hay un techo seguro, donde hay una comida de bendición y con quien compartirla también en bendición. Pero necesariamente portar los frutos del Señor requiere de disciplina. El Señor no va a bendecir a través de ti a otra persona si tú todavía no has logrado entender la misión que tienes en la obra del Señor. Por eso no te afanes tanto de ser un predicador. Afánate de ser un hombre íntimo con Dios. Lo otro, el Señor se va a encargar en su debido momento. Hay gente que sueña en ser predicador y recorrer varios países. Ahora hay una tendencia en la ciudad de cuál es el que a más países ha ido y con cuántos apóstoles y hombres que en el mundo espiritual y cristiano pues Dios está usando tremendamente. Y hay unos que dicen, yo fui y visité a Casluna, y otros que dicen, no, yo ya fui a la casa de Benijín. Y bueno, y empiezan a nombrar a todos esos que Dios está, que son hombres de Dios, que Dios los está usando para portar la bendición y ser testimonio del poder de Él aquí en la tierra. Y hay una carrera loca por eso. Hay gente que no ha querido impactar el lugar donde está. Y el primer lugar que el Señor quiere que tú impactes se llama tu casa.
tu casa, primero que tu iglesia, tu casa. El Señor dice, el primer restaurante que yo quiero que tú tengas es tu casa. La primera fruta fresca que yo voy a poner en bendición es en tu portafrutos, tu casa. No es verdad que la mejor piña fresca la va a poner en la parte de afuera, la va a poner en tu casa. Pero para poder darse eso, necesariamente tienes que intimidar con el Señor, tener una vida íntima con el Señor. Y cuando entramos en esa vida íntima, entonces nos damos cuenta todo el sucio que tenemos. Y es allí donde el Señor nos pide que nos confesemos y le digamos, en realidad, no he sido un hombre honesto contigo, no he sido una mujer honesta contigo. Te he ocultado muchas cosas, aunque ya tú las sabías, pero ahora cuando yo las declaro, lo hago para expulsarlas de mi vida. No importa cómo se llamen, no importa qué tan metida en lo más profundo de tus entrañas esté el pecado, porque entre más sutil es el pecado, mayor se esconde. Hay pecados muy sutiles, pero no quiere decir que por ser sutiles no van a dañar tu vida espiritual, la van a dañar. Y el Señor quiere que tú reconozcas y que le digas, efectivamente, yo hice esto hace unos años, dejé de hacerlo, pero no renuncié a eso. Esos pecados que se esconden en las entrañas de nuestro cuerpo y que en determinado momento, cuando el Señor ha avanzado en tu camino, resulta que son los que empañan la revelación que Él quiere darte y que no ha llegado todavía para impactar tu vida y las de las demás personas a raíz precisamente de eso que tú sigues guardando como si fuera un tesoro. Los pecados no son tesoros, son esos, son pecados y hay que expulsarlo. Jesucristo, cada vez que un pecador se le acercó, lo que hacía era expulsar del cuerpo esos pecados y los declaraba libre y les decía, sigan y no pequen más. Así de fácil lo hacía el Señor. Igual lo hace en tu vida, así de fácil. Pero nos queda el compromiso de no volver a pecar y de actuar en una vida santa que parece en los mortales fuera imposible. Y Dios lo que nos está diciendo es disciplina, muchísima disciplina, muchísima consagración. Y yo voy a usarte. Y voy a usarte no solamente en la transformación de tu vida, sino en la transformación de la vida de las demás personas. La ruta para llegar a los frutos te la va a mostrar el Señor. Y va a llegar en su debido momento. No te pongas a buscarle ruta a la solución de otras personas, amado pastor y amada pastora. Porque hay gente que se cree consultores en el Señor y dan consejos a las familias. Y le dice por qué lugar deben empezar a andar, cuando en realidad el Señor lo que les está poniendo a que escuchen este testimonio, porque muchas veces el testimonio de las demás personas es nuestro propio testimonio, pero es la vida íntima. Y el Señor lo que quiere es que limpies primero tu vida, para entonces empezar a hacer la obra. ¿Qué son los pastores? Los pastores somos la aproximación que Jesucristo usa para traerlos, para traer a esa gente hambrienta, porque la aproximación es necesaria. Así como el Señor me puso el ejercicio de aproximar a las aves a un lugar que no existía, el comedor de las aves, y me mostró qué tan lejos estaban o qué tan cerca, pero que no habían llegado al punto. Hay gente que está muy cerca del Señor, pero muy cerca, tan cerca están que van al culto los miércoles y los domingos. Tan cerca están que aceptaron que en su casa se creara una célula. Tan cerca están que tienen a Dios en la punta de la lengua. Pero eso desde el punto de vista visible, pero en lo espiritual no están cerca del Señor. Y la enseñanza que el Señor nos da con este comedor de aves es, ellas pasan, tienen hambre y no llegan a este lugar.
no han sentido el aroma de mi fruto. No han probado mi fruto. Señor, ¿cuándo va a empezar a llegar las aves? Y dice, va a llegar una. Y con una que llegue, el resto va a empezar a llegar. Perfecto. ¿Qué debemos hacer? Los que tenemos la misión de aproximar a la gente a los pies de Jesucristo. Sanar nuestra vida. Nuestra predicación no puede estar fundamentada solamente en la declaratoria de una palabra santa, que siempre será santa. Aquí está la palabra, es incorruptible e incorrompible. No se puede corromper la palabra de Dios. Aquí está. Esto no lo va a cambiar nadie. Nos las dejó el Señor. Pero hay gente que levanta esto y cree que por decir lo que aquí está se va a cumplir. El Señor quiere vivir una experiencia en tu vida. Y esa experiencia en tu vida solamente se consigue con santidad. No hay otra forma. No hay ninguna otra fórmula para poder llegar a los pies de Jesucristo si no es a través de la santidad. Tener una vida en comunión con el Señor. Una vida de consagración con el Señor. Una vida en un mundo en el cual hay todo está dado para corromperte, para dañarte. Y es allí donde está el gran reto, que en medio de ellos no te conviertas a ellos, sino que ellos, dice la palabra de Dios, se conviertan a ti. Y no necesitas pararte en la esquina y gritar y decir que tú eres cristiano. No, dice, el testimonio que tú puedes dar en tu vida, con la forma como tú eres, con la forma como tú predicas, visible e invisiblemente, es decir, espiritualmente, es lo que el Espíritu va a usar, el Espíritu Santo va a usar para convencerlos a ellos. ¿Eres portador de eso o solamente eres portador de una santa palabra? Hay gente que solamente es portador de la santa palabra, pero el vaso comunicador que Dios quiere que tú seas no ha podido todavía desarrollar eso en tu vida. Y el Señor lo que quiere es impactar desde luego a través de esta palabra, pero usándote a ti. Usándote a ti. Porque esas personas que no se han convertido, a la vuelta de la esquina te van a ver y dice, así como es en su casa este pastor, así es también allá afuera. Así es con la gente. Así como es con su esposa, así también se comporta decentemente allá afuera. Estamos llamados a tener una vida dirigida por el Señor. Por eso no sirve en la palabra de Dios cuando se predica el repetir cosas. El Señor quiere una vida efectiva en tu vida, efectiva puesta en Él. Para la gente quien toma la decisión de elegir al Señor, no puede ser una opción. Y lo vuelvo a decir. ¿Decidiste servirle al Señor? Eso no es opción, es una decisión. Las decisiones, a diferencia de las opciones, no tienen alternativa. Si decidiste seguir al Señor, entonces hay unas líneas que cumplir y no son las que nos dictan el corazón, sino las que el Señor nos ha dejado aquí en la Sagrada Escrituras. El problema de la aproximación es que confronta la realidad del ser humano. Si eres pastor o eres pastora y eres usado para aproximar, va a venir la confrontación. Y es en la confrontación donde muchos dejan o rompen el vínculo de la comunicación de Dios, el hombre y los hombres. Desde luego que a Dios le place que tú seas un comunicador de Él. Para eso quiero usarte. Pero antes de estar soñando con multitudes, antes de estar soñando de ser un predicador
que quieres ir a no sé cuántas ciudades, ¿por qué no miras a tu alrededor? Mira a cuánta gente hay que predicarle. Nada más triste que asistir a un partido de fútbol con un estadio vacío. Y más si el estadio es grande. Pero muchas veces hay pastores que se paran frente al público o se paran en el púlpito y reclaman gente y dice, esta iglesia debe estar llena, debería haber mucha más gente acá. Es que la gente la hay. El tema es, ¿dónde está? Dice el Señor, están por fuera de mi estadio. Y es allá donde necesariamente hay que ir para hablarles a ellos. O ahora, por ejemplo, ¿cuántos están al lado tuyo? Esos, tú les puedes predicar la palabra de Dios, pero inmediatamente apenas lo hagas, lo primero que van a hacer ellos es confrontarte. Van a decir, ¿y tu vida cómo va? Porque ellos te están viendo. ¿Y tú cómo te comportas? ¿Y cómo te comportas tú con la gente con la cual trabajas? En realidad, si eres el jefe o la cabeza visible de lo que tú estás predicando, esa confrontación es muy buena porque nos pone en evidencia y mucha gente no quiere estar en evidencia porque la evidencia desnuda nuestras debilidades y Dios lo que quiere es fortalecernos. La única forma de poder echar fuera las debilidades y ser muy valiente es mostrar las debilidades. Un médico cuando te revisa te dice, señora, usted lo que tiene es artritis. ¿Y por qué me lo dice? Porque hay que combatirla. Es un tratamiento que hay que hacer. Doctor, pero eso me impactó a mí. Sí, pero es la verdad. Un médico cuando da un dictamen le dice la verdad al paciente. ¿Qué crees que es el Señor? ¿Que va a ponerse con pañito de agua tibia contigo? No, el Señor te va a decir la verdad, porque Él es verdad. Luego entonces lo que necesitamos es gente llena de verdad para impactar a los que están a nuestro alrededor. Y después si el Señor te quiere llevar a Washington, o si el Señor te quiere llevar a Nueva York, o si el Señor te quiere llevar, donde el Señor te quiera llevar, te va a llevar. Pero no puede ser un aliciente y un sueño como lo hay ahora en una línea pastoral de quién es el que más viaja. Muéstreme el pasaporte, ya no hay donde ponerle más sello de extranjería, de salida del país, de entrada y de salida del país. Se sienten orgullosos porque muestran su pasaporte y han ido a todas partes y no le han predicado al vecino. En realidad el Señor quiere que tú actúes de esa manera, que muestres ese estado físico o que realmente hagas la obra espiritual que Él quiere y a la cual estamos llamados. ¿Dónde están los portadores de tus propios frutos? En tu casa hay conflictos, hay problemas, en todas las casas hay conflictos, en todas las casas hay problemas. En la pareja, eso no es nuevo. ¿Sabe qué es lo nuevo? Que ahora conocemos la palabra de Dios. Ya no puedo responder de la misma manera, ya no puedo agredir de la misma manera, de hecho tengo que dejar de agredir, ya no puedo decir las mismas palabras que antes decía, ya tengo que ser amoroso, ahora tengo, y digo tengo porque la palabra de Dios convoca a que seamos valientes y muy esforzados. Es que yo no sé ser así, te va a tocar ser así, porque estamos llamados a ser transformados. Y no es verdad que Dios va a transformarte sin tu consentimiento. Y eso significa la decisión. Por eso compartía contigo de que Dios no es una opción. Algunos pastores dicen, tienes la opción de venir a los pies de Jesucristo. Ninguna opción. Es una decisión, hermano. Decisión. Usted decidió ir a los pies de Jesucristo. Ok, vamos a empezar a cambiar. Ese genio que tú tienes, esa rabia que tú tienes, que no la puedes controlar, te va a tocar controlarla. Porque ese tema es físico. Y luego Dios va a empezar a tratar el tema espiritual. Pero apriétate los dientes, muérdete los labios y no digas esa palabra grosera. Empieza por ahí y verás que Dios paulatinamente va a ir haciendo este proceso. Mire, ¿por qué es importante ya para terminar este mensaje que quiero compartir con ustedes de una hermosa palabra que Dios me ha querido regalar? Porque la necesidad de crecimiento espiritual que está sintiendo mi espíritu, mi alma, y la decisión que he tomado de
pedirle a Dios que me dé más de lo que en mi vida yo necesito. Es tantas cosas que tengo que cambiar yo, pero tantas cosas, pero he comenzado. Dios tiene un proyecto para cada persona. Y ese proyecto hay un destino y un destinatario. Tenemos que saber que Dios tiene una misión para esa persona. Es que la misión tuya es poner un bombillo. Ok, déjalo que Él ponga el bombillo. Para darte un ejemplo simple. No le quites esa misión que Dios le mandó. Seguramente va a ser el mejor colocador de bombillo. Y Dios lo va a bendecir a través de eso. La transformación que Dios nos hace es una transformación espiritual que se refleja luego ante los ojos de los demás y eso se llama fruto. Pero Dios tiene una misión para cada persona. Hay gente especialista en arrebatarle las bendiciones a las demás personas. Hacen la primera parte y esa primera parte es revelación. Dios revela y cuando revela llegan hasta ese punto. Y entonces Dios envía lo que ya había prometido. Y hay gente que se queda con eso. No te quedes con lo que no es tuyo. Dios mandó algo para alguien y te usó a ti como portador porque tú eres portador de frutos. Y si Dios mandó eso para esa persona, entrégaselo. Porque eres portador de frutos. Y el portador de fruto, Dios lo bendice con el solo hecho de ser el portador. Es tremendo. Parece que fuera una cosa elemental, pero tiene un enorme significado. Ser portador de las cosas de Dios. Es una cosa maravillosa. Pero hay gente que cuando ya aporta los frutos, que Dios le dice, aquí te puse esto, llévaselo a fulanito de tal. Entonces, siempre va a haber una voz que te va a decir, ¿y tú por qué no te quedas con eso? Ok, comenzamos un proyecto. Y el Señor dice, antes de que empiece a llegar los frutos, ya el Señor revela, voy a mandar una bendición para una persona. Se llama fulanito de tal. Así actúa Dios. Revela, dice, esto que voy a mandar es para tal persona. Y entonces, como eres portador de fruto, el Señor lo envía. Y cuando ya lo tienes, llega una voz que te dice, ¿por qué no te quedas con eso? ¿No te parece que te va a quedar más bonito si tú lo haces? Además, la rentabilidad es para ti. Y entonces recurre el enemigo a la avaricia y a la ambición que todos tenemos. Solo que uno le pide a Dios que esas cosas no interfieran en su obra. Es decir, que la desaparezca de la vida de uno. Y entonces el que porta el fruto, que llegó a ese grado de ser portador de fruto, porque mostró un buen comportamiento y porque se ganó eso, el Señor le entrega eso. ¿Y qué hace? Escucha la otra voz, dice, oye, tú no sabes que el Señor me reveló, fíjese, lo involucra, que eso porque no lo hacemos nosotros. No, eso no lo mandó el Señor. Porque la revelación la hace el Señor una sola vez. Por eso cuando el Señor da una orden, yo no le pregunto, y si ya yo lo dije, o tú crees que te está hablando quién. No, Señor, eres tú el que me está hablando, yo no pregunto. Hay gente que hay que volverle a decir 2 y 3 veces las cosas. Obedezcan en la primera vez. El Señor dice, esto llévenselo a fulanito de tal. Simplemente tienes que entregarlo porque tú eres un portador de frutos. Porque si no lo haces, entonces vas a perder la bendición que el Señor ha depositado en tu vida. Ser portador de fruto es una cosa maravillosa. Pero te va a seguir el Señor enviando muchas cosas y por tu mano van a pasar muchas cosas. Vas a ver dinero pasar por ahí, pero lo vas a ver pasar. ¿Cuál es la recompensa del Señor? ¿Te parece poco la esposa que tienes? ¿Te parece poco la mamá que tienes? ¿Los hermanos que tienes? ¿Te parece poco el techo tan hermoso que Dios te mandó? ¿Te parece poco la bendición del alimento que te pone en la mesa cada día? ¿El empleo que te dio? ¿Te parece poco el lugar que estás ocupando hoy?
¿Te parece poco? Es decir, son tantas y tantas y tantas las bendiciones. ¿Te parece poco la felicidad con la que amaneces? La disposición con la que amaneces. ¿De quién es eso? Eso viene de lo alto, eso es del reino de Dios. Eso que te hace sentir en paz con todo el mundo, ¿de dónde crees que viene? ¿De dónde crees que viene? Te lo regala el Señor. La paz que Él te da, el poder andar en cualquier lugar, nadie te va a tocar. No importa cuánta gente quiera dañarte, no importa. Siempre va a haber gente que te va a querer dañar. Siempre va a haber gente que va a decir cosas feas de ti. Siempre va a querer a alguien empañar el cristal con el que Dios ha puesto a que veas la obra. Siempre. No te distraigas. El Señor va a cubrir y te va a proteger todas esas cosas. Por eso estás donde estás. Por eso estás parado donde estás parado. Porque el Señor ha tenido misericordia. ¿Te parece poco el testimonio que puedes dar? Pero estás hecho para ser portador y portadora de fruto. Pero Dios, hay dos cosas que están bien definidas en Él: destinar y el indicado. Dios, cuando destina a algo, es para una persona indicada. Dios no es una piñata, el que la rompa y el que aproveche allá abajo. Él no funciona así. Dios ha mandado una bendición para una persona específica, un proyecto específico para una persona específica, y va a usar a un portador de fruto para que quede el testimonio. Y tú me dirás, ¿y por qué? ¿De dónde te basas tú en eso? Éxodo 10:1 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: regresa a ver al faraón y vuelva a presentar tus demandas. Yo hice que él y sus funcionarios se pusieran tercos con el fin de mostrar mis señales milagrosas en medio de ellos. También lo hice para que ustedes pudieran contarle a sus hijos y a sus nietos acerca de cómo puse en ridículo a los egipcios, acerca de las señales que realicé en medio de ellos, para que ustedes sepan que yo soy el Señor. Es la forma como el Señor actúa. Es la mecánica que Él practica a través de esa relación del hombre, la mujer y el Señor. ¿Lo puede mandar directamente? Sí, claro, lo puede mandar directamente. Pero Él le place hacer todo este recorrido. El Señor lo hace. Por lo tanto, lo que mandaron no es para ti. Amado pastor, devuelva lo que mandaron con usted. Devuélvalo. Y devuélvaselo a la persona que hace días debió entregárselo. Porque el Señor, cuando da palabra, es porque el vaso se ha rebosado y le causa dolor las decisiones que toma de una forma inconsulta en Él. Y lo más terrible, que algunos son capaces de decir: no, es que el Señor me dijo que yo me quedara con eso. Eso es mentira, el Señor no te dijo eso, eso te lo inventaste tú por tu propia conveniencia. Lo que el Señor mandó, lo que mandó en revelación, el nombre que mandó en revelación y lo que mandó para esa persona, significa que hay un destino del proyecto y hay un indicado para ese destino. Es un proyecto que está destinado a la obra del Señor. Por lo tanto, si está destinado a servirle a la obra del Señor, hay un indicado. Y los que se vuelan a los indicados creyendo que pueden reemplazar los indicados están equivocados. Los que Dios indica, uno no lo reemplaza. Déjense de ese cuento y de inventarse eso. Los portadores de fruto son obedientes, no inteligentes. Portadores de fruto son obedientes, no inteligentes. Con esto quiero significar que a veces uno le mete análisis a las cosas de Dios creyendo que en su propia sabiduría uno puede sacar reflexiones. No, para eso está el Espíritu Santo. Él es el que revela y Él es el que dice: envía este mensaje. Y hoy nos ha regalado este mensaje. Les quiero contar que yo entré en mi periodo de vacaciones. Pues para las personas que tienen alguna referencia sobre mi trabajo, soy el director de noticias de Radio Galeón de Caracol. Y todas las mañanas, de 3 de la mañana hasta las 8 de la mañana, hacemos un noticiero. Desde bien temprano estoy al aire y salí de vacaciones. Y bien me he podido quedar dormido, descansando.
Pero cuando nosotros declaramos que estamos para servirle al Señor, habitar en Él es un descanso. Por eso le dije, Señor, bien puedo amanecer durmiendo o bien puedo amanecer sirviéndote. He decidido, por el regalo que me has dado de revelación este fin de semana, allá en mi casa, quiero honrarte y decirte, ayúdame, Señor. Ayúdame a no perder esta bendición. Ayúdame a tener un corazón sano. Ayúdame para no perder lo hermoso de tu presencia. Ayúdame para proteger tantas cosas hermosas que tú me has dado en mi vida. Ayúdame a seguir adelante. Ayúdame a ser más humilde. Ayúdame a seguir amándote, a seguir creyendo, a seguir tus pasos. Ayúdame a entender que tenemos una misión que cumplir. Ayúdame para que el desaliento no sea el que marque mi vida. Ayúdame a que dé tu palabra y punto, y más nada. Ayúdame a ser útil, Señor, porque quiero servirte, así lo declaro. Tú has regalado este canal a esta ciudad precisamente para bendición. Y sé que este mensaje ha tocado a muchas personas porque el Espíritu Santo es el que lo ha dirigido. Ayúdanos a ser no solamente portafrutos, sino a ser leales y fieles en los frutos que tú nos das. Señor, llévate todo espíritu de robo, de saqueo que han hecho con las bendiciones que tú has enviado. Esta ciudad ha tenido pastores que le han robado a la ciudad en espiritualidad. Y el haberle robado a la ciudad en espiritualidad le ha quitado a la ciudad la oportunidad de recibir enormes bendiciones. Por lo tanto, Señor, ten misericordia y ayúdanos a que levantes pastores humildes, pastores puestos en tu corazón, para que no se atente contra la espiritualidad que tú quieres desarrollar en esta ciudad. Que sean predicadores de tu evangelio, no del evangelio que desarrollamos en nuestros corazones. Y que seamos testimonios reales de la transformación que has hecho en tu vida, reconociendo que seguimos siendo pecadores, pero atentos a que tú nos cuides de no caer nuevamente en el pecado. Vigilantes permanentes para poder salir adelante, para no manchar la bendición que nos ha dado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para que esta ciudad, a través de tu misericordia, reciba nuevamente el recaudo de esos portadores de frutos, Señor. Te pedimos perdón por todos aquellos que han actuado de forma insensata y que se han quedado con unos frutos que tú enviaste para tu pueblo. Muchas gracias. Sigan en sintonía del canal Territorio y a través del canal a seguir con más predicaciones de más pastores que en el largo y ancho del día y de la noche pueden ustedes en este canal, Canal 78 de TV Norte, poder disfrutar. Voy a acompañarles en el transcurrir de mis vacaciones en la predicación de la palabra. Me van a tener acá todas las mañanas porque en la presencia del Señor hallo el mayor de mi descanso y mi mayor fortaleza. Nos produjo Víctor Manuel Polo Jr., que lo estoy haciendo que madrugue también, que es nuestro productor, y también nuestro hombre de Facebook Live, Junior del Castillo. Un abrazo para todos, invitación cordial a que sigan en la sintonía del canal Territorio, el canal de la bendición.